Bueno, comenzamos la clase. Ya es la última clase. Les decía que, bueno, la idea de esta clase, el objetivo, además, no de la mía, sino del programa de estudios y de esta parte de especialización en 10º semestre, que más que especialización es como una, sí, una especialización final que solamente tiene una arista, así que solo pueden hacer esta, es que ustedes comprendan como la parte técnica jurídica, fíjense, yo digo técnica, teórica técnica, ¿no? De los derechos humanos, que es esta, y también ubicar las normas jurídicas, etcétera, ubicar dónde, pero hasta saber argumentar los derechos humanos y entenderlos, comprenderlos, ¿no? Saber dónde están jurídicamente, me refiero a las normas, pero sobre todo, no hay que aprendérselos de memoria, saber que existen toda esa gama de normas, pero sobre todo entenderlos en su propia lógica interna de sujetos, bienes, destinatarios, obligaciones, principios, características, y cómo eso lo que te va a dar es el proceso de argumentación de los derechos humanos para cualquier demanda, queja y trabajar en este ámbito, ¿no? Y es muy importante porque ustedes a futuro, aunque ustedes creen que van a ser civil, penal, no, yo me voy a dedicar al comercial, al mercantil, pues evidentemente donde estén, habrá algún momento en que los derechos humanos se puedan rozar, ¿no? Puede ser que el mercantil, por ejemplo, sea un área donde menos derechos humanos se vean, pero también depende. En civil, en penal, están presentes todo el tiempo y en muchos aspectos, en muchos aspectos. Creo que donde más se alejan es en el ámbito patrimonial, mercantil y civil patrimonial, pero en materia de capacidad jurídica, personas, de qué derechos tiene la gente, las personas siempre van a ustedes a ver por aquí y por allá que los va a rozar por algún lado, ¿no? Entonces, bueno, y si se dedican a temas de derechos humanos, bueno, hay que entenderlos y comprenderlos muy bien porque tienen una amplia gama de temas, ¿no? Hay temas incluso que no, hemos abarcado muchísimos temas. Hay un tema que es muy importante, que no lo hemos abarcado tanto, es el único que creo que está quedando un poco, que es el ambiental, pero se supone que ustedes recibieron el curso de Derecho Ambiental y que conozcan el ámbito ambiental. Pero el ámbito ambiental no es solo administrativo, sino tiene una regulación administrativa, pero se trata como un derecho humano. Y es de los temas más técnicos, ¿no? Para trabajarlos, pero a la vez tiene mucho que ver con temas de derechos humanos en materia de conflictos socioambientales, etc. Y eso es muy importante, pero bueno, es un punto en el cual no es que sea objetivo esta clase, porque para eso tuvieron una materia de derecho ambiental, los que la han pasado ya, ¿no? Evidentemente, los que ya la tomaron, no tienen que haberla certificado, sino haberla tomado por lo menos. Bueno, en todo lo demás, más o menos, ya tienen nociones, los grupos y todos los elementos, así que está completa la materia. Hoy cerramos. Vamos de nuevo a tratar de terminar el ejercicio en conjunto de lo que yo les puse como para hacer el trabajo final. Nos habíamos quedado en los derechos, principios y sus derechos, en las obligaciones, y había desempaque, y después también los principios. Rápidamente, si quiere alguien intervenir, yo creo que voy a hacer una intervención inicial primero. En materia de los derechos, principios, estuve desmenuzando muy bien la sentencia y logro entender un poco mejor la lógica del derecho, de por qué la Convención Americana pone el derecho de propiedad en el centro como un derecho principio. Lo pone por poder alegar su legislación, es un sentido bastante pragmático. Y sobre todas las cosas porque el Estado de Surinam tiene unas regulaciones específicas respecto a los pueblos indígenas y tribales. Si mal no recuerdo, no tienen suscrito el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y adelante lo va diciendo, y esto es muy importante porque justamente les da la medida de cómo también uno a la hora de hacer demandas o a la hora de hacer una sentencia, si eres juez, tienes que tener en cuenta la legislación interna del Estado que estás juzgando, ¿no? Y recuerdo que
Ellos no reconocen explícitamente el tema de la propiedad colectiva, no reconocen explícitamente en su legislación interna la propiedad comunal, que en el caso, por ejemplo, mexicano, el artículo 2 sí habla de propiedad comunal, aunque es un galimatías ahí que se tiene que establecer según el derecho de propiedad en México, que es individual, pero al final también suscribe el convenio 669 en México, de la OIT. Y en el caso de Surinam, por lo que entiendo de la sentencia, tienen otro estatus jurídico. Y esto es importante. Esto es muy importante porque justamente provoca que los jueces escojan un derecho principio que va a ser el que va a ser el más importante para poder tomar las decisiones correctas. Digo correctas, me refiero a que no puedan decir que no, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y por eso escogen propiedad como derecho principio. Y además, después que tú lees bien y desmenuzas la sentencia, te das cuenta que todo lo que ellos alegan como propiedad es tierra-territorio. Es el concepto de derecho tierra-territorio de los pueblos indígenas y tribales. Entonces no es, para mí no es grave, aunque yo diga que la propiedad no es un derecho humano, sino es un derecho patrimonial. En este sentido, la conceptualización que le dan los jueces internamente es de tierra-territorio de pueblos indígenas y tribales. Entonces eso sí quería comentarles porque es interesante. Y bueno, ustedes deben analizar sus casos bien en función también de esto, de entender exactamente el Estado, por ejemplo, el Estado de Surinam no reconoce el derecho de propiedad comunal de los miembros de los pueblos tribales y no ha ratificado el convenio de 169 de la OIT. Luego, entonces, no puedes ir por ahí, tienes que tener también en cuenta la legislación interna de los países. Y eso es lo que hace la Corte Interamericana acá. Es justo aquí está en el parágrafo 93. ¿Está bien? Entonces, a partir de ese derecho principio, dijimos que los subderechos eran el uso y disfrute de los recursos naturales, vinculado a la espiritualidad de los pueblos. Por tanto, un subderecho podría ser perfectamente el tema de sus derechos económicos en ese uso y disfrute, porque de hecho lo argumentan muy bien, sus derechos económicos, que es el uso y disfrute de la tierra, pero de la tierra y de todo su espacio territorial, tierra, territorio para la sobrevivencia económica, social, política y cultural. Así lo plantean, entonces, económica, social y cultural. Y para sobre todo su sobrevivencia como pueblo. Y está muy vinculado, y eso es muy importante en los sujetos de pueblos indígenas, la vinculación del sujeto en sí con el disfrute del bien. Porque los pueblos per se disfrutan de un bien siempre y cuando están relacionados a los bienes, y eso pasa mucho en los pueblos indígenas y tribales. La relación sujeto-bien es una relación colectiva, intrínseca, que si tú lo sustraes de alguno de esos bienes, sobre todo los colectivos que son tierra-territorio, desarrollo propio, que al final el uso de los recursos, el uso preferente de los recursos, todo eso se pone en la sentencia, es desarrollo propio, y toda la autonomía también se alega en la sentencia, la autonomía de ellos para ir decidiendo sobre sus recursos. Cuando tú lees eso, te das cuenta, hay una relación muy fuerte, no solo espiritual, sino también de sobrevivencia del pueblo en sí. Y explican cómo se divide el pueblo, qué identidad tienen, cómo entrevistaron, por ejemplo, a un capitán Saramaca, los Lot, todo esto que implica la sobrevivencia de ellos como tal. Y entonces la relación es espiritual, pero también de sobrevivencia más allá de lo cultural. Es una sobrevivencia económica, política, cultural que va muy unida. Y ese es el concepto de tierra-territorio. Tierra-territorio no es un concepto de espacio físico, es un espacio social, económico, cultural, espiritual de los pueblos. Y es muy importante. Por tanto, por ejemplo, si ustedes van a analizar México, tierra-territorio de los Cucapá en el norte del país, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, es la Sierra Cucapá, que de hecho nadie va ahí arriba porque es muy frío o mucho calor. Eso está en Mexicali, en San Luis Río, no, en Mexicali, Baja California, es como una parte de la Rumorosa, no es de la Rumorosa, pues la Rumorosa está del otro lado, pero ellos tienen ahí una parte que se llama la Sierra Cucapá. Es un espacio que incluso usan poco, porque los Cucapás es un pueblo muy occidentalizado, que se dedica a la pesca,
Y el dedicarse a la pesca, su espacio económico, por ejemplo, es el Golfo, y ahí hay un área nacional protegida, entonces se empieza a complicar todavía, ¿no? El área nacional protegida es ambiental. A la vez, ellos tienen, son ejidos también, ellos tienen su ejido donde viven, pero viven en diferentes espacios, es decir, no están en un solo lugar. De hecho, hay cucapás en Estados Unidos y forman parte del pueblo, ¿no? Les pongo un ejemplo para que vean que esto no va a ser tan fácil. De hecho, hay recomendaciones, hay una recomendación de derechos humanos del pueblo cucapá, muy interesante, en la nacional, para que ellos pudieran pescar, y tiene toda esta relación. También pueden buscar recomendaciones, no se los dije, para los que no han mandado todavía sus sentencias o algo, pueden buscar una muy buena recomendación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Que sí también ahí son, y están muy bien argumentadas, están argumentadas igual que las sentencias, aunque sean recomendaciones. Y claro, el cumplimiento de la recomendación implicaría en las reparaciones para abarcar todos los temas, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Pues eso en materia de derechos y sus derechos. No sé si ustedes quieran aportar algo más, les doy la palabra. Quería yo comentarles todo esto. Bueno, disculpen, para terminar, les estaba poniendo el ejemplo de los cucapás, y por ejemplo, no es lo mismo los cucapás que tienen esas características, que incluso se plantea que es un pueblo seminómada, entonces la tierra territorio sería el Golfo, sería la sierra, sería donde viven, y también donde tienen sus muertos, que en este caso ellos no tienen nada tradicional con sus muertos, es en el mismo lugar que todos, ¿no? Pero si te mueves a otro espacio, como es Chiapas o Oaxaca, pueblos que sí tienen un espacio muy delimitado, muy claro, o te mueves a San Luis Potosí, toda la zona tarahumara, o donde están los Wixárikas, que tienen, por ejemplo, este cerro que es culturalmente donde ellos hacen sus ritos, y a la vez tienen por otro lado donde ellos viven y donde hacen su producción económica, que son lugares diferenciados. También tienes que pensar la tierra territorio como todo ese espacio cultural simbólico, social, económico y político. Y si te vas depende de cada pueblo, es que depende de cada pueblo. Y lo otro interesante es que cada vez hoy hay una mistura de pronto. Por ejemplo, yo ayer di una clase con un posgrado en Chiapas, con compañeras y allá, disculpen, con compañeros y compañeras que eh, realmente eh, están trabajando mucho en los pueblos allá alrededor de Chiapas, en San Cristóbal, alrededor. Y la profesora, que es una investigadora, no vive en San Cristóbal, vive en un pueblo, una comunidad donde ya generan una serie de prácticas propias, donde hay gente originaria, pero hay gente que ha emigrado y que vive ahí porque quiere vivir ahí. Entonces empiezan a generar una serie de prácticas propias donde, por ejemplo, la policía no entra. Ella ayer me explicaba esto. Me dijo, no, aquí la policía no entra. Y hay una serie de prácticas propias dentro de la comunidad y no es un pueblo originario, evidentemente. Y tampoco es un pueblo con esa tradición histórica como el pueblo tribal, pero esto va a ir aumentando cada vez más. En la medida en que las comunidades tienen más fuerza, las comunidades también pueden generar pluralismo jurídico más allá del reconocimiento del convenio 169 de la OIT. Me disculpan, que es que yo estoy sola acá. Grabar. Adelante, ya, seguimos. ¿Algo que quieran comentar respecto a los derechos, sus derechos, algo que vaya quedando de todo esto, del caso? Derechos, principios y sus derechos, para a partir de ahí eh, pasar a las obligaciones. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Bueno. ¿Cuáles son las obligaciones? A ver, ustedes. A ver, Marco Antonio, ¿por qué no participas? A ver, me gustaría que David, Marco, Samuel, Gabriela y César participaran hoy. Los demás más o menos, y Laura, participan. Marco, David, Gabriela,
César. Una cosa es venir a clase, otra cosa es participar, ¿eh? ¿No leyeron la sentencia? ¿Tienen algo que decir? ¿Pueden decir algo? Obligaciones del Estado incumplidas. ¿Nada? ¿Nadie tiene nada que decir? Buenas tardes, profesora. Hola, Vero. Es que no abre mi documento. Es que hice unas anotaciones, pero no sé qué tiene no sé qué tiene mi computadora y ya van 3 días que le pongo, pero no me deja abrir nada de Google. Nada de mi computadora me permite abrir, no sé qué tengo. ¿Y en PDF no te lo deja abrir? ¿El PDF? No me deja abrir nada, no sé por qué. Terminé de contestar mi examen con la profesora Luz y hasta ahí ya me dejó, pero ya no me quiso abrir nada. No sé si la tengo que reiniciar. Por ahí tenía mis cosas, mis Yo anotaciones creo que ahí. sí, que la tienes que reiniciar y si no, a lo mejor tienes un virus, qué sé yo. Ujú. Sí, yo Bueno, creo que sí. no sé si te acuerdas de algo. Nada más recuerdo que, bueno, los incumplimientos era que no se les había otorgado, bueno, el reconocimiento como pueblo, bueno, no era como pueblo, era como, ¿qué? ¿Cuál fue Sí, la como palabra? pueblo tribal, que Ajá, no como querían prueba hacer efectivo el tribal al reconocimiento. inicio. Ajá, eso, me acuerdo de eso. Ah, ¿y cuál otro? Es que tenía varios anotados. No, y ahí hay un Bueno, tema ese es uno de los que interesantísimo. recuerdo, Déjame acotar ese. Ese es un tema interesantísimo porque al inicio dijimos, no, dijimos protección, derechos al debido proceso, pero más bien era que el Poder Judicial del Estado de Surinam no permitía reconocer al pueblo en sí. ¿Entiendes? Entonces como que es un debido proceso, pero muy vinculado al tema del derecho de la identidad del pueblo. Y esto es interesante porque no es el derecho principio, ahí para mí hay un derecho principio que tiene que ver con la identidad, autonomía e identidad. Y un subderecho sería la identidad. No me reconoces, por tanto mi autonomía no puede funcionar, ¿no? Entonces, más bien, ese es el hecho. Entonces, el derecho sería autonomía y el subderecho sería identidad, en este caso de reconocimiento. Y se vincula a un debido proceso, porque es lo que establece la sentencia, ¿no? Que ellos realmente, por su legislación interna, por sus formas de establecer la Constitución, no reconocen al pueblo, y entonces te dicen, lo tienes que reconocer. Claro, la sentencia se va más por propiedad después, ¿no? Se va por propiedad para que ellos usen y disfruten los recursos naturales y que no le puedan dar esas concesiones. Eh, y eso es interesante porque tienen que entender un poquito la lógica de lo que está ocurriendo ahí. De lo que está ocurriendo allí. Bueno, e incluso hay Decía una... nada más que el acceso a la justicia. Sí, pero es un acceso a la justicia vinculado al reconocimiento. No es un procedimiento donde, por ejemplo, como el caso de Inés, que no te dejaron, son casos muy diferentes, son cosas muy diferentes. Sí es acceso más bien al reconocimiento, desde el punto de vista de que las mismas instancias judiciales no son capaces de, y también no solo las instancias judiciales, podrían ser administrativas también, y no lo hacen porque su propia constitución y su propio sistema no lo permite igual. Es un diálogo que tienen con la legislación interna. Y lo otro interesante es justamente, un momentito, por favor. Bueno, entonces, eso es muy importante y tienen que, porque no me pueden argumentar, por ejemplo, un caso como este, no, el debido proceso, no, es el reconocimiento. Ustedes lo dijeron muy bien desde el inicio, dijeron reconocimiento, pero mucho cuidado cuando vean una protección judicial y piensen solo en debido proceso, hay que especificar qué tipo de derechos y qué tipo de violaciones hay allí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, que quieran comentar más de derechos, subderechos. Manuel, adelante. Y después María Los Ángeles. Sí, es con respecto al derecho al reconocimiento, ¿no? Porque cuando ellos inician el procedimiento, una de las excepciones que pone el Estado de Surinam es falta de la personalidad jurídica, ¿no?
porque la comunidad tribal no tenía personalidad para reclamar el derecho al territorio. Por eso en las medidas de reparación, uno de estos es el otorgamiento del título, ¿no? A estas comunidades. ¿El qué? Lo último no te entendí, disculpa. En una de las medidas de reparación de los Ah, derechos es el otorgamiento del título a estas exactamente. comunidades. Y con esto se le da la personalidad, ¿no? Claro, claro, porque si te dan, es un título de propiedad, ¿verdad? Es el título de propiedad, ¿verdad, Sí, Manuel? ¿Sí? sí, Claro, porque ahí ya el título no es para una persona, sino para el pueblo. Y ahí te reconoce la personalidad sí. jurídica colectiva, exactamente. Sí, sí, es muy inteligente. Yo criticando el tema pero cuando lo desmenuzas bien, tú dices, claro, cuando lo desmenuzas muy bien, adentro está todos los conceptos de tierra, territorio muy bien armados y de desarrollo propio. Muy bien, uso preferente, todos, y está muy bien articulado y lo basaron en propiedad para poderlo defender y para poderlo alegar. Está muy bien, Manuel, muchas gracias. María Los Ángeles. Sí, también, bueno, cuando la Corte está analizando ese reconocimiento del derecho a la tierra y territorio del pueblo Saramaca, hace referencia a la Ley de Gestión Forestal del 92. Y ahí presenta tres cosas que me parecen también muy determinantes de que pues no les está reconociendo su derecho. Uno es que pues, en la figura de unos permisos llamados bosques comunitarios, el gobierno da una especie como de permiso, licitaciones, que regula el uso de los espacios, pero no da una certeza jurídica, o sea, en el caso de que pudiera ser esa la figura, ¿no? A la que se quisieran, eh, en la que se quisieran proteger, esos son solamente permisos de regulación de cómo se usan los recursos del bosque. En otra parte dice que se establecen, esa ley sí dice que va a respetar en la mayor medida posible, literalmente así lo dice, los derechos consuetudinarios de los habitantes respecto a sus aldeas y asentamientos, sus parcelas agrícolas, pero deja afuera, ahí dice la Corte, toda la relación que tiene el pueblo con su entorno, un territorio en su conjunto, los espacios sagrados, etcétera, ¿no? Y lo tercero es que dice que lo que decía el compañero, obtener el título, pero sobre todo delimitar los territorios, que luego se refleja en la sentencia, en las medidas, ¿no? Que dice que, y no se ha hecho, porque yo revisé el informe de 2018, y toda esta parte de delimitar y reconocer el territorio de los Aramaca es una de las cosas que dice la Corte que permite garantizar el derecho de, del territorio y del recurso de los pueblos indígenas. Y entonces ahí dicen, en la medida en la que no está delimitado ni reconocido así por algún instrumento ya firmado, pues tampoco están reconociendo que ese territorio es de ellos, ¿no? Es como cuando aborda la ley forestal. Estás hablando, ¿viste un documento más actualizado entonces, del 2018? No, yo no he revisado el resto. Sí, hay un documento que se llama Resolución de la Corte, 26 de septiembre de 2018, sí. Y es supervisión del cumplimiento de la sentencia. Sí, exacto, sí. Y entonces, pues lo único que ha cumplido el Estado de Surinam son pagos de costos y gastos y un fondo un fondo de beneficio de los pueblos. O sea, se generaron esos pagos, pero todo lo que tiene que ver con delimitar y demarcar, otorgar títulos, etcétera, pues sigue sin pues, cumplirse, ¿no? Entonces ahí la Corte dice que pues va a seguir vigilando. Sí, y este es el punto, ¿no? En materia de derechos humanos, el tema de los cumplimientos son complicados siempre. Y sobre todo en materia de recursos, en materia no de reconocimiento tanto, porque ya si tienes
una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado se mide más, pero si ya te ocupó, por ejemplo, el espacio territorial, si ya lo ocuparon, ya, es lo que se dice en derecho, pues, hay una cosa en derechos humanos que se usa sobre todo en ambiental, porque está vinculado a los recursos naturales, que es el principio precautorio, que es este punto de donde tú tienes que hacer las cosas jurídicamente antes de que ocurran. Porque, por ejemplo, si tú estás con el tema de una presa, te hacen la presa y te inundan el pueblo, ya, pues ya no tiene, eso no tiene solución, solo indemnización, ¿entiendes? No hay solución respecto al caso en sí. Yo digo a las condiciones iniciales, ¿no? Y, por ejemplo, una violencia sexual como la de Inés también, tú no puedes que Inés no esté afectada psicológicamente igual que su familia, ya no puede volver a la condición inicial. Entonces, en esto de derechos humanos hay que tratar de, y la Corte Interamericana se demora muchísimo. Si ustedes ven las demandas, los trayectos de los casos, y cuándo terminan, no, bueno. Lo que pasa es que pueden ser grandes logros y pueden incidir mucho en los países. Y si es un hecho que como quiera que sea una sentencia así, te incide en Surinam para que se midan a hacer otras cosas. También son muy ejemplarizantes en ese sentido, ¿no? Se hacen para que los estados también, no solo para ese pueblo, sino para que se sepan que está todo, se está mirando, aunque no sea jurídicamente vinculante para todos los demás pueblos. No sé si se entiende, pero sí pasa esto. Pero por eso es importante, por ejemplo, cuando uno acompaña grupos, pueblos y movimientos, no saber también qué recurso usar rápidamente, ¿no? Es decir, los sistemas universales y regionales, sobre todo el regional en materia de corte, ¿sí saben los recursos cuáles son o no lo saben? Sí lo saben, los recursos, digo, las vías a usar. Creo que lo tratamos en una clase, ¿no? ¿O no? ¿Sí lo tratamos? No me acuerdo. Sí, de patrimoniales, creo. Las garantías, los famosos mecanismos de garantía. Sí los tratamos en las clases, más o menos, de manera general, ¿cuáles son? Sí, ¿no? ¿O no? El amparo. El jurisdiccional sería el amparo, sí. Y las controversias constitucionales. Eso se puede hacer, igual que una acción de inconstitucionalidad, depende de la personalidad jurídica de lo que tengas, de si puedes aliarte o si eres, o como el caso de Cherán, que es un municipio, por ejemplo, que puede hacer cosas como municipio, como cabecera municipal. Pero hay otros que no, entonces depende si lo puedes hacer o aliarte con gente que pueda hacer cosas. Y también está las procuradurías, por otro lado, y también están, por supuesto, las comisiones de derechos humanos. Es importante como accionar todo rápido, sobre todo si hay problemas que puedan implicar no, el peligro de la vida, pero también el peligro de la existencia del pueblo, como puede ser una presa. Si te abren la compuerta de una presa, el pueblo se inunda, se acabó el pueblo. Eso no lo puedes ir hacia atrás. Y es complicado esto, ¿no? Bueno, en materia ambiental una contaminación no, porque la contaminación la hacen y es cuando ya tú denuncias, a no ser que uno pueda ver que hay riesgos un riesgo ambiental y entonces pueda denunciar antes que ocurra. Pero son elementos muy interesantes y se trabaja muy bonito y de manera interdisciplinaria, ¿no? Y si hay peligro de la vida, por ejemplo, igual, estoy contra una industria, bueno, tú tienes que ir haciendo cosas, pero si ya la industria, estoy contra la construcción de una industria, si ya está construida, si ya está ahí, pues ¿qué vas a obtener ahí? Si ya está funcionando, hay que moverse muy rápido también y tratar de ser efectivo, ¿no? Y necesita mucha movilización política, es lo que yo le decía a los compañeros de Chiapas, política y social para hacer esto. Esto no se hace solo uno ni nada, eso es muy importante. Y las otras garantías tienen que ver con las procuradurías, tienen que ver con las comisiones de derechos humanos, y después pensar el sistema interamericano cuando las cosas sigan así su curso y no se solucionen, ¿no? Y el sistema universal pensarlo como denuncia política sobre todo.
Para mí el sistema universal, los informes de los comités, del Comité del Consejo de Derechos Humanos, de los países, ahí sus sesiones, tratar de visibilizarse políticamente. Yo creo que esto es fundamental. Y yo creo que en la medida en que ustedes, depende de lo que ustedes vayan a trabajar en su vida, pero ¿dónde pueden trabajar todas estas cosas o dónde pueden llegar? Pues si se preparan bien, las organizaciones sobre todo centros de derechos humanos que trabajan estas cosas y que llevan estos procesos, tienen procesos de entrada de profesionales del derecho, en materia de derechos humanos y son los que llevan los casos. Los casos, no solamente estás acompañando al pueblo, puedes estar en un centro, no tienes tú que tener tu historial personal de vida acompañando a los pueblos. Puedes estar tú en un centro que se dedique a esto. Y entrar ahí empezarás a conocer a los pueblos, ¿no? No sé, Tlaxchinola de la montaña en Guerrero es importantísimo, por ejemplo, ¿no? Y ha llevado muchos casos de México, varios casos de México. Los otros que han llevado casos de México es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Cuando yo daba sistemas no jurisdiccionales, no sé si alguno de ustedes tomó conmigo legalidad y los llevé a las conferencias con ellos. Fuimos a la COMI, al PRO. El PRO creo que tiene un caso, ¿no? Un par de casos importantes y tienen varios internos. Mira, Agustín Pro Juárez, fuimos a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ahí hay varios internos y algún par externos. Y bueno, ahí si trabajas ahí en materia de derechos humanos, sí puedes tener acceso a participar en los casos, ¿no? Tlaxchinola, pero bueno, se los digo también como referencia laboral. O sencillamente si te dedicas a otra cosa, como soy María Los Ángeles, que se dedica más a otros temas, pues lo va a hacer desde su trabajo, ¿no? Lo puede hacer. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Para ya ir cerrando. ¿Cuáles son las obligaciones que ustedes ven? Fíjense, las obligaciones están muy interesantes porque están insertas en todo el día. Hay otros derechos, el derecho a la consulta, de ese no me han hablado. Derecho a la consulta previa, libre e informada. A ver, Lisette y después María de Los Ángeles. Sí, profesora, en una de las peticiones que hacía la comisión a la Corte era precisamente que el Estado debe armonizar su legislación con lo que determina los tratados internacionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y de hecho le dice que primero pues le tiene que hacer un reconocimiento legal de su capacidad jurídica colectiva y debe, a ver, déjeme checar que ya perdí. Pero, ajá, ¿estás hablando de derechos o de obligaciones? De las obligaciones del Estado que Pero cuando yo te digo cuál es la obligación incumplida, ¿cuál sería? la obligación incumplida es que pues no se les hizo una consulta previa al pueblo de Salamanca. Saramaca. Ah, sí. Y que pues violó su derecho a la libre determinación. Pero fíjate, Miriam, esto es importantísimo en materia de lógica jurídica. Una cosa es violación de derecho, otra cosa es obligación incumplida. ¿Cuáles son? Entonces, son diferentes. No hay una obligación a la autodeterminación, por ejemplo. Hay una violación al derecho a la libre determinación, como bien lo acabas de decir. ¿Cuál sería la obligación, las obligaciones incumplidas? Si no, no estás entendiendo el concepto de obligación. Incluso sus clasificaciones. Sí, sí sé que lo tienes, pero para que tú mismo organices tus ideas, ¿vale? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las obligaciones? A ver. ¿La obligación a qué? Y es que las obligaciones están clasificadas, las vimos en clase muchísimo, dedicamos como 3 o 4 clases.
Y están muy claras, todo el tiempo en la sentencia las refieren. Y son palabras claves, y esto es importante, porque ese es el término que tú tienes que usar en los casos. Son como palabras claras. ¿Cómo ves? A ver. La obligación de proteger, Muy bien, exacto. Ajá. de respetar, porque pues no respetó al pueblo de Salamanca, No puedes porque decir pues no, Saramaca, es Saramaca. No es Salamanca, es Saramaca. Saramaca, ay, sí, disculpe, el pueblo de Saramaca, pues no respetó, a de conformidad con su derecho consuetudinario. Exactamente, al no respetar, incumplió la obligación de respetar sus derechos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Este, y pues no, ya dije el de proteger, ¿Pero proteger qué? igual a la propiedad del pueblo de Saramaca. Ajá, ¿y cuál más? Ay, No sé si tienes más, si no, seguimos. eso es. A ver, ¿quién más? María Ángel, ¿habías levantado la mano? Sí, déjame regresar. Es que no quiero repetir. No, pero más o menos, porque es que más bien Es es una, que, bueno, yo me es una quedé con correlación lógica. Es una correlación lógica entre derechos violados, obligaciones incumplidas. Y uno puede entonces sí, empezar, si tienes la clasificación en la mente, vas a poder empezar a articularlo, incluso sin tener que ver el documento. A ver. es que dice que la Corte ha considerado que las concesiones mineras o las de explotación del bosque, porque lo de la presa lo deja fuera porque fue antes de las legislaciones que está analizando, pero dice que todo lo que tiene que ver con concesiones mineras y concesiones de uso de la madera y cuando hacen planes para inundar más espacios, ahí está incumpliendo esa obligación de proteger a los pueblos y su territorio. Y en ese mismo sentido, esas emisiones de concesiones sin haber hecho evaluaciones previas o consultas o información de conformidad a las tradiciones, también incumple con el asunto de garantizar su derecho a la libre determinación, autonomía y la consulta, ¿no? Eso es lo que yo quería agregar en ese punto. Ok, ¿alguien más? A ver, Estela aquí dice, adoptar medidas inmediatas, incumplió la obligación de adoptar medidas inmediatas, ecuación de marco legal respecto a la obligación general de los estados de adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectivos esos derechos, ok. Esa es otra de las obligaciones incumplidas de la adopción de medidas inmediatas. Garantizar también. Sí, de hecho. A ver, Quería añadir, Lice, rápido y después Manuel. sí, Miriam, sí, Sí, Miriam, es que tienes sí, puesto Lice ahí. Por eso te digo ok, Lice. ok, respecto a lo que comentaba la compañera, Rigel, que no viene la sentencia sobre la obligación de reparar, podría ser, y en cuanto a lo que dice Estela, la obligación de promover. Sí, pero reparar qué y promover qué. Porque eso es lo que hay que comentar en el trabajo. Me tienen que poner la Sí, es obligación que con el nombre y decir sobre qué en el caso. Eso es importante. ¿Vale? A ver, sí, Manuel. eh, O no, sí, no, no es sé que si la quieras compañera comentar. Rigel comentaba que en otro documento más actualizado, el Estado solo ha acatado Ah, ya, ya. Ya te entendí, ya lo te que le entendí. dictó la Corte, Sí, ya, ya. ajá, en cuanto a gastos y costas, y que las otras obligaciones que le dictó la Corte no las ha cumplido.
Ya, sí. No, no ha incumplido entonces la obligación de reparar. Muy bien, y de reparar, sobre todo. A ver, Manuel, ¿cuál está con respecto a lo que ibas a comentar? Muy bien, Miriam. Eso con respecto a la obligación de garantizar. El Estado Surimian, si bien no ha adquirido o no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, tiene suscrito, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos. Estaba checando más o menos el contexto histórico. Surimian ratificó el reconocimiento de la Corte en 1984 y en diciembre de 1975 es miembro de la ONU, ¿no? Entonces, por tanto, se obliga a cumplir los derechos humanos y ratifica la convención en 1993. Por tanto, entonces viola los derechos en cuanto a que no cumple con la obligación de garantizar, ¿no? Conjuntamente el de prevenir, porque permite el otorgamiento de los permisos de la concesión minera y de las actividades madereras, ¿no? De las empresas. Ujú, exacto. Ese es un tema. Y otro tema importante que no hemos hablado es que también se violó el derecho a la consulta, que eso es un Y derecho principio. Eso es un derecho, bueno, se vincula mucho a la autonomía del pueblo, pero no a la propiedad solamente, sino, aunque la sentencia está hecha por ahí, pero la consulta lo tratan específicamente. Y ahí también se yo tenía incumple, una, dilo, adelante. yo tenía una duda ayer. De hecho, estaba estudiando un poco sobre las obligaciones, ¿no? De los derechos humanos con respecto a los estados y eso encontré como tres obligaciones, a nivel internacional, que ya son los que mencionamos, la de proteger, prevenir y garantizar. Estaba pensando en que no lo podemos hacer o mirar desde las obligaciones que tiene el Estado mexicano. Por ejemplo, en la Constitución aparece la de respetar, ¿no? Y a nivel internacional parece que esto, bueno, yo no lo encontré, pero sí existiría dentro de estos tres, ¿no? No, a ver, las tres Y básicas me que son quedé con esa duda. las generales son respetar, proteger, cumplir, es como se llama, ¿no? O respetar, proteger, garantizar. Ok, Esas son como las básicas, ¿no? Que sí, siempre salen. Pero sí, respetar y proteger son diferentes, Manuel, porque una cosa es que no hagan acciones para que te violen los derechos humanos, eso es respetar. Y proteger implica otras cosas. Implica que si hay acciones que te violan derechos humanos, el Estado accione, el Estado haga una actuación. Vuelve a las guías y míralo, sobre todo en la mía, yo sí lo defino muy claramente la distinción, porque es interesante porque sí son diferentes formas de actuación. Entonces tú empiezas por ahí, respetar, proteger, cumplir. ¿Qué pasa? A nivel internacional, más que cumplir, se habla todo el tiempo de garantizar. Y garantizar tiene muchas dimensiones. Una cosa es garantizar, es tratar de que el derecho se cumpla desde muchas aristas, ¿no? Incluso garantizar se mezcla con proteger a veces. Eh, pero, por ejemplo, acá te dice que hay tres garantías fundamentales que el Estado tiene que ejercer, de garantías de garantizar. Dice el Estado de Surinam frente al pueblo Saramaca. Dice, por ejemplo, tiene que garantizar, asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaca de conformidad con sus costumbres y tradiciones en relación con todo el plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción. Es decir, una de las cosas fundamentales que está en relación con los pueblos indígenas y los estados es que los estados planifican económicamente y no tienen en cuenta a los pueblos, los tienes que consultar. Entonces te están diciendo, tú incumpliste no solo incumpliste la obligación de garantizar que ellos participen en la consulta, en una consulta, y que ellos sean consultados, ¿no? Y están violando el derecho a la consulta. Siempre hay como una correlación lógica, ¿no? También dicen, el Estado debe garantizar, búsquenlo en el apartado 129, está, que los miembros del pueblo Saramaca se beneficien razonablemente del plan que se lleva a cabo dentro de su territorio. Esta es otra de las grandes discusiones con los pueblos, que es muy interesante, que es te consulto el plan de desarrollo nacional y sobre todo lo que tiene que ver con tus tierras, territorio, pero a la vez, además, si yo dispongo, Estado, de que algo tiene que haber en tus tierras, territorios, te tengo que consultar, pero además
tengo que darte beneficios. Esa es una parte importante que está dentro del desarrollo propio. Como yo tengo el uso preferente, no, fíjate, la consulta es un derecho procesal, pero hay varias dimensiones ahí que no es solo el acto de consulta en sí, sino que los pueblos también sean beneficiados. Porque, a ver, está la famoso tema del interés público y el interés general, ¿no? Y evidentemente hay un Estado que dice, bueno, es que aquí hay un interés general y no solo de este pueblo, y necesito que pasen tales cosas. Ok, te pones de acuerdo con el pueblo, pero entonces hay que darles beneficios a los pueblos. Beneficios de lo que va a pasar. Un ejemplo claro en México hoy es lo del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Como cuando tú ves los proyectos del transísmico y lo que implica esto en la geopolítica de América, los pueblos se quedan en una cosa mínima. Es que implica mucho geopolíticamente. Entonces ahí el tema es que los pueblos realmente tengan beneficios de ese proceso, de lo que va a pasar por ahí, y que trates de afectar lo menos posible el ambiente y el entorno, y todo el entorno sin ser antropocéntrico, ¿no? Ni androcéntrico, el entorno, me refiero a todo el tema ambiental, ¿no? Y las costumbres de los pueblos, no le atravieses sus territorios sagrados, ni le impidas hacer economía, ¿no? O sus formas de cultivo. Hay que tener un diálogo, pues. Hay que tener un diálogo fuerte, duro. Entonces, esto es muy importante. Cuando se habla de pueblos indígenas también hay que pensar en esta parte. Porque a veces también ya las cosas están hechas. Entonces se dice, bueno, pues entonces ¿cómo beneficiamos al pueblo? Si ya está hecho, pues, también puede darse esa situación. Ya está hecha la presa, ya está hecha la carretera, ya fue. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y esto dice que los miembros del pueblo Saramaca se benefician razonablemente. Razonablemente es un término muy jurídico, principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Eso se los di en clase, del plan que se lleva a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de Saramaca, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Estamos hablando de a futuro, ahora. Consulta, etc. Y en esto, y entonces se dice, lo que se está intentando aquí es preservar, proteger y garantizar. Son las obligaciones, preservar, proteger y garantizar. En relación especial de los miembros del pueblo de Saramaca tienen con sus territorios, a la cual a su vez garantiza su subsistencia como pueblo tribal. Hay muchos detallitos en las sentencias, mucho de todo esto, mucho. Yo les pido que sean detallitos, que hagan mucho, que desmenucen bien sus sentencias, sus documentos jurídicos, y que expliquen bien todos esos detalles, porque ustedes tienen una sola evaluación. Hay muchos del grupo, más o menos, a veces, hoy vinieron pocos, dije que era la última clase y ya vinieron menos, pero han estado viniendo un poco más de la mitad, pero participan la mitad de esa mitad. Entonces, realmente, en materia de los que van a certificar, los que no han venido a clase y no participan van al pecho, a lo que hagan en el trabajo. Todo el mundo tiene derecho a certificar, aquí no hay ningún problema con eso. Los que vinieron a clases, pero a muchas clases, es decir, a casi todas, que faltaron quizás unas 4 o 5 veces, pero los que faltaron mucho más, ¿no? Y así ahí tienen un límite, y los que no participan también. Entonces, tratan de hacer con mucha exhaustividad y con mucha profundidad sus trabajos para que salgan bien, ¿no? Porque tienen es una clase tranquila, pero tienen una sola evaluación, y esa sola evaluación hay que hacerla muy bien. Digo para que saquen la materia. Los que han participado, venido a clase, han estado estudiando, etcétera, tienen más posibilidades de incluso sacar bien todo, ¿no? Por eso les pido que sean muy exhaustivos, por eso estoy haciendo el ejercicio, para que entiendan que hay que ser muy exhaustivos. Y en obligaciones todo esto hay que ponerlo, ¿no? Y explicarlo según el caso, ¿no? Y bueno, todo el tema del derecho a la consulta, que hay que ponerlo, consulta previa, libre e informada, consulta y consentimiento previo, libre e informada, ¿no? La obligación de tener consentimiento.
Y aquí hay que explicar muy bien qué implica la consulta. Este es uno de los casos paradigmáticos, porque este es el caso, si mal no recuerdo, déjenme ver si dónde lo tengo señalado, en consulta. ¿Es el derecho Exactamente. a hacer consulta, no, profesora? No, es que aquí el derecho a ser consultado, en su caso la obligación de obtener consentimiento. El problema es que este caso fue muy paradigmático, por eso lo quería escoger, porque en este caso el sistema interamericano decidió poner que el consentimiento tenía que ser obligatorio, si no, no puedes entrar a tierra territorio del pueblo. Después el sistema interamericano, los otros jueces cambiaron este criterio con otras sentencias, pero tú puedes alegar esta sentencia a nivel interno en México o en cualquier lugar de América Latina. O sea, nosotros sí podríamos recurrir a argumentar con esta sentencia esa obligatoriedad Claro, en casos de... claro, lo que hay que ver si la van a tomar los jueces, ¿no? Pero esta es la sentencia paradigmática en derecho a la consulta previa, libre e informada, derecho a la consulta del consentimiento previo, libre e informado. Y lo paradigmático que tiene es que esta es la sentencia que dijo que tenía que ser vinculante. Es decir, dice, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo de Saramaca en los planes de desarrollo e inversión dentro del territorio, el Estado tiene el deber de consultar activamente con dicha comunidad según sus costumbres y tradiciones. Eso. Este es el primer elemento de derecho a consulta. Sí, según las tradiciones. Tú no puedes consultar como tú quieras, sino según las costumbres y tradiciones cuando son pueblos indígenas y tribales. Lo otro es una consulta ciudadana. Hay muchos tipos de consulta. Por ejemplo, en México hay consulta ciudadana, hay consulta ambiental y hay consulta para los pueblos indígenas y tribales. Son 3 tipos. Claro, un pueblo indígena y tribal también puede ir a una consulta ciudadana y también puede ir a una consulta ambiental, pero también tienen la suya propia. Pero este lo puedes alegar. El primero es que sean según sus costumbres y tradiciones. La ciudadana y la ambiental tienen otros requisitos, ¿no? Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, ¿no? Siempre la información tiene que ser previa, no puede ser posterior. Tiene que ser previa la información, y que tengan toda la información posible, según sus tiempos y según toda la información posible para tomar una decisión, ¿no? Según sus formas en las cuales ellos van decidiendo, sea una asamblea, etcétera, etcétera. Y tiene que haber mucha comunicación en este sentido y que sea pública la comunicación. Las consultas deben realizarse de buena fe, es otro de los requisitos. Ahí exponen bien todos los requisitos del derecho a la consulta en esta sentencia. A través de procedimientos culturalmente adecuados, acá es donde empieza el desempaque de los derechos. Aquí tenemos adecuación cultural en materia de derecho a la consulta, previa, libre e informada. Porque tiene culturalmente adecuados que sean los procedimientos en la temporalidad de los pueblos, no en la temporalidad que quiere el mundo occidental, que siempre está muy apurado. Y tienen como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo de Saramaca de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad si este fuera el caso. Quiere decir que le están dando parte total. Y por otro lado dice, el aviso temprano proporciona un tiempo para que la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. Eso es lo otro, que por ejemplo tú te vas a Chiapas o te vas a Oaxaca y le dices a las comunidades que hay que discutir, ellos van a discutir cuando ellos, los fines de semana, ellos se reúnen los sábados, los domingos, discuten, se pasan todo el día discutiendo y dicen, bueno, esto tenemos que seguir porque no tenemos todos los elementos, hay que continuar, y así, y son procesos mucho más largos, más complejos que los que hacemos nosotros en el mundo occidental, que es una boleta y no sé qué. El Estado asimismo debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, eso que tiene que ver con los proyectos. Todo eso es información, riesgos ambientales, etcétera, y que acepten. Pero aquí dice, y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo, aquí está aceptación, el plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria. Lo otro es que ellos tienen que aceptar, y ahora viene el otro proceso. Ya tienes toda la información, ya te dejé que tú lo discutieras, después tú tienes que tomar la decisión de manera libre, es decir, de forma voluntaria,
Y aquí lo trascendental fue que dijeron que la consulta debería tener en cuenta los métodos, los métodos tradicionales, no, eso ya lo dije, debería, sí, que si Saramaca decía que no podían tener este plan de desarrollo, que era obligatorio el consentimiento. El consentimiento libre, su decisión era de carácter obligatorio, quiere decir vinculante. Y ese es el gran tema de esta sentencia, que esto ha cambiado. La puedes usar, María Los Ángeles, pero nadie te acepta eso ya. Nadie lo acepta, ¿no? Ni ya ni antes. Esto fue muy excepcional. De hecho, esto fue una discusión. ¿Esto fue en qué año es? Y me preocupa más cuando veo documentos como el que se publicó ayer del presidente. El acuerdo. Un acuerdo que instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que preautoricemos las obras sin dictámenes, sin nada, en 5 días, porque son prioritarias, obras de comunicaciones, telecomunicaciones, infraestructura aduanera, fronteriza, hidráulica, hídrica, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles. Sí, yo me lo leí todo completo. Lo tenemos que autorizar ya. A ver, yo me lo leí completo y sí, y está toda la sociedad civil, la que defiende a los pueblos y la que no defiende a los pueblos, que nunca le ha importado, pero que también son gritones, muy gritones ahora, y que nunca les ha importado eso, pero también la que defiende a los pueblos y que siempre ha estado acompañando a los pueblos, que está preocupada por el acuerdo. El acuerdo tiene 2 o 3 cosillas que, a ver, tiene cosas que tú dirías, bueno, esto puede servir para el despojo, evidentemente, claro que sí, pero por la forma en que tú siempre haces las normas jurídicas son generales y abstractas, entonces no defines otras cosas. Pero lo que es un hecho es que también está, ¿qué hay detrás del legislador? De la intención del legislador, diríamos en teoría del derecho, ¿no? Ese es el punto. Las intenciones del legislador, este acuerdo puede propiciar despojo, eso no queda la menor duda. Pero ¿qué se plantea de la intención del legislador sobre ese acuerdo? Es que, primero que es temporal, dura 12 meses, no sé si lo leíste, solo dura 12 meses. ¿Sí lo viste? Que es temporal. Y eso por eso tiene rango de acuerdo. Sí. En relación a las obras estratégicas. Y es en relación a lo que ya está hecho, que no avanza porque las están parando, y no los pueblos únicamente, sino también la sociedad civil como Claudio X González, que están metiendo amparos contra el aeropuerto. Entonces también se está planteando esta otra parte. Es contra esa otra parte también. O nosotros, porque es que están muy metidos, o sea, por ejemplo, toda el área de Tren Maya y aeropuerto están en espacios en donde hay una densidad arqueológica y paleontológica inmensa, o sea, abren una obra para tren. Tú sabes que ayer yo estuve, les decía que estuve con gente de Chiapas, y es un posgrado, y los investigadores con los que estuve, y que en los que estoy teniendo un intercambio con ellos, conocen muy bien el área. ¿Y sabes qué me dijeron? Que ¿sabes quién se comió la selva de toda esa zona? El Plan Puebla-Panamá. Que ahí hay problemas serios de la selva, del Plan Puebla-Panamá, que no tiene nada que ver. De todas maneras, conforme van gestionándose estas obras, siguen saliendo procedimientos que nosotros tenemos que abordar. Sí, estás hablando de patrimonio, pero estoy hablando en materia ambiental. De dice patrimonio. Que la selva, en materia ambiental, que la selva hoy mismo tiene grandes problemas en estos 20 años, pero porque en estos 20 años se la comió el plan, la iniciativa América del Plan Puebla-Panamá. Justamente lo que hicieron fue construir carreteras, y ahí fueron fastidiándose la selva. Que no es que, y que las líneas del tren están. Pues en teoría así como hay procedimientos para proteger, conservar, o sea, tratar de salvar patrimonio, así me imagino que debe haber sus procedimientos para intentar mitigar exactamente, pues los impactos ambientales, pero no llevan 2 semanas, esos procesos llevan mucho tiempo, y yo siento que también cuando dicen esto de que se logren en los tiempos y que se gestionen, ¿no?, los dineros a tiempo, pues también tendrían que estar considerando el número de personas que tenemos que cargar con todos esos procesos, primero de dictámenes, luego de generación de alternativas de conservación y protección en el tema de patrimonio o de ambiente, ¿no?
claro. Y en eso estamos, bueno, yo que lo estoy viviendo en la parte del aeropuerto, estamos 4 personas. Entonces, como estamos 4 personas tratando de sacar los dictámenes, tardamos. Y luego tardan sus procesos en cada instancia, ¿no? Para generar las actividades que hay que hacer. Entonces, sí sentimos que es así como que nos están quitando lo poquito que podemos hacer para proteger en nuestro rubro, ¿no? Ya no, Sí. digamos, pensando en personas que tienen amparos, porque hay ejidatarios que están defendiendo de su parte, la parte donde van a poner el tren, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque y también eso es lo otro que plantearon, que hay muchos pueblos que sí viven muy lejos que sí quieren el tren, porque por un tema lógico de vida, ya de transporte, de facilitación de vida de laboral, y mucha gente que también ya se ha desapegado mucho de todos esos valores tradicionales de la tierra, ¿no? Que eso también pasa, y que sí hay una mayoría y que sí y que está la situación en ese sentido así. Eso es por un lado. Por el otro lado entiendo, porque en materia de patrimonio ustedes tienen que hacer trabajos que son, claro, igual que lo ambiental, lleva todo un procedimiento técnico que necesita tiempo, estoy de acuerdo contigo en eso, estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero la voluntad del legislador, en este caso, te repito, va por estas líneas. Claro, cuando tú tienes un interés público general que quieres ya hacer que cosas se hagan, por eso la temporalidad de los pueblos originarios y todo esto es muy específica y y los estados nunca, siempre están en contra de esto porque son 6 años y necesitas hacer cosas y cambiar cosas. Y tienes tus objetivos y dale. Y los pueblos tienen otras temporalidades, eso estoy de acuerdo, y también los procedimientos técnicos tienen otras. Yo estoy de acuerdo en eso, pero, pero lo que pasa es que hay que analizar el rango constitucional del acuerdo, es importante, es un acuerdo, no es un decreto, porque todo el mundo dice decreto, es decreto, ¿qué decreto? Es un acuerdo. ¿Saben derecho constitucional o no saben constitucional? Y los acuerdos Es un acuerdo. son derogables, son derogables rápidamente porque son emisiones del Ejecutivo de manera temporal, justamente para eso. Y tiene una afirmativa ficta, sí, es como se dice en derecho, afirmativa ficta, es a los 5 días me tienes que dar permiso, si no me lo das, está dado. Sí es una estrategia jurídica fuerte, sí, y tiene objetivos políticos y tiene objetivos económicos y también hay una correlación de fuerzas duras. Todo eso hay que analizarlo. Y eso es lo que yo veo. Yo sí lo analicé y lo vi, lo leí. Sí está fuertísimo, pero también ves todo lo de... Yo estoy haciendo muchos análisis de cómo está comportándose el Poder Judicial respecto también a este gobierno. No el Poder Judicial en general, no la Suprema Corte, sino todas las instancias que se están usando como un litigio estratégico que no es desde los derechos de los pueblos, sino al revés, sino buscando garantizar privilegios de determinados grupos, y es tremendo eso. Entonces en esa correlación de fuerza los pueblos se están yendo, se les está pasando por arriba, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, a mí no me queda la menor duda, pero es una correlación de fuerza compleja, difícil, donde pues, tienes un batallón de abogados del otro lado del poder. Entonces me da también gracia porque siempre hemos abogado mucho de que el interés público es muy importante y que tenemos que saber cómo se maneja, ¿no? Pero, en fin, sí. Bueno, volviendo a la sentencia, este punto en la página 43, párrafos 134, 135, 136, 137, esto es una sentencia paradigmática en este sentido. A partir de 133, de esto no hablaron nunca, es fundamental, es un derecho principio fundamental, derecho a la consulta, y lo más importante de esta sentencia es que es vinculante, que sí estableció la vinculación. Es decir, la Corte considera que la diferencia entre consulta y consentimiento en este contexto requiere de mayor análisis. Y hacen la gran diferencia en que en la consulta previa y el consentimiento libre e informado, la consulta es previa e informada y el consentimiento es libre. Son dos procesos, es un gran derecho principio con dos subderechos, que es consulta y consentimiento. Son dos procesos, dos partes. Y en esas dos partes tienes elaborado, dice, la consulta tiene que ser previa, tienes que dar información, tienes que respetar los tiempos, todo eso son
elementos de ese subderecho de la consulta. Y en el consentimiento tiene que ser libre, tienes que dejarlos que ellos decidan libremente, pero están poniendo una condición importantísima que no casi nadie acepta, que justamente es que el consentimiento para la redacción de grandes proyectos de desarrollo tiene que ser vinculante. Es decir, que el pueblo tiene que estar de acuerdo en que sea el proyecto. Y si está de acuerdo, no puedes, si no está de acuerdo, no puedes hacerlo. Y si está de acuerdo, sí lo puedes hacer. Y garantizar que se conozcan los beneficios, ¿no? Decía también la sentencia. Sí, pero ese es otro punto, porque eso también tiene que ver con otros momentos, con que si también ya había hecho cosas que se le dieran beneficios y también a futuro también. Eso también, pero eso sí, que le den beneficios después que ellos digan que sí, ¿no? Era como mantener o como garantizar a ellos el derecho a sus propias tierras. No te entendí, Vero. Vero, no te entendí. Bueno, en esencia es que si hay un impacto significativo en las tierras, territorios de los pueblos y en el uso de sus recursos, siempre tiene que ser, además de ser consultado, que está claro, el consentimiento tiene que ser vinculante. Es decir, si están de acuerdo, sí, si no están de acuerdo, no se hace. Después de esto, María Los Ángeles, para que lo tengas en cuenta, porque a lo mejor tienes interés, hay otras sentencias posterior a esta que dicen que el consentimiento no puede ser, no es vinculante. Aquí sí lo dice. Sí lo establece y es muy importante. Y de aquí nos atábamos mucho cuando hace unos años trabajando estos temas, para alegarlo, pero la misma Suprema Corte de México tiene otros argumentos. No sé, Manuel, si tú has visto todos los argumentos de la Suprema Corte de México, pero sí, el carácter de vinculación jurídica no lo han establecido. Y ahí sí, la Suprema Corte misma te diría que te haría con el caso Rosendo Radilla. Bueno, nuestra interpretación constitucional es esta y está por encima de lo que dice esa sentencia. ¿No? Porque esto es una sentencia que además así no está previsto en el convenio 169 de la OIT. Lo digo para que sepamos que sí, tenemos estas cosas, pero usarla tiene más otras, no es tan fácil. No, Los obstáculos todavía, ok. No, Sí. a ver, argumentarlo lo puedes argumentar y puedes usar Saramaca, tú hazlo, ya a ver qué dice el juez es el que decide, ¿entiendes? El tema es que uno diga que el consentimiento tiene que ser favorable y que tú tienes que hacer la consulta del pueblo bien hecha y libre, informada, previa e informada, y después el consentimiento libre y que este sea vinculante. Son dos aspectos. Y sirve muy bien esta sentencia para analizar ese derecho. Dice que también, en el 169 dice que también tiene que ser culturalmente adecuada, ¿no? Es algo que a mí se me quedó muy grabado. Sí, esa es parte. Y es muy importante. Ese es un desempaque de ese derecho. Ese derecho tiene un desempaque. Ese derecho tiene varios elementos. Consulta previa, informada. Y tiene de consentimiento libre. Tiene esas características, ese derecho principio. Y un elemento fundamental es la adecuación cultural. Eso sí. Eso sí está puesto en la sentencia, está en todos lados. La adecuación cultural tiene que ver con los tiempos y las formas. Y esta es una discusión interesantísima también. Este es otro tema del derecho a la consulta, que es quién hace la consulta, quién la hace y cómo se hace. Y eso en México tienes varios ejemplos de cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Por ejemplo, la parota, y se hizo una autoconsulta, y ellos no son ni pueblo indígena. De hecho, nunca se han reconocido como pueblo indígena. No les dicen que no somos pueblos indios. También ellos, hay racismo ahí, ¿no? Un poco, pero bueno, ellos lo consideraron así, está bien. Y lo que hicieron fue una autoconsulta y dijeron, ellos son ejidatarios. Para que no se hiciera la presa, les metieron unas asambleas con gente que trajeron de otros lugares. En esa asamblea hubo
no sé si en algún momento hubo un muerto, pero sí hubo, yo creo que hubo hasta una persona muerta, sí, enfrentamientos y heridos, fue tremendo. Finalmente volvieron a hacer una autoconsulta antes que llegara Milún Cotari y Estabejain, que fueron como relatores de pueblos indígenas y de vivienda, a hacer una visita, y esa visita fue política y generó que sí la pararan definitivamente de todos los presupuestos, la parota, pero eso fue con Calderón, hace mucho tiempo, pero ellos hicieron una autoconsulta, ellos resignificaron el derecho a la consulta y dijeron, es de los pueblos indígenas, pero nosotros lo vamos a hacer. Y se hicieron todo su proceso, ¿no? Y eso es una discusión, ¿quién la hace? ¿La hace el Estado? ¿La hace la empresa? ¿La hace la entidad estatal que tiene que ver con el tema? ¿Quién del Estado? Porque el Estado es un mundo de cosas. ¿O la hace el pueblo? ¿El Estado participa? ¿Cómo se hace? Todo eso, esos son los grandes retos del derecho a la consulta, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Bueno, chicos y chicas, ya se acabó la clase. Una cosa muy rápida, por ejemplo, para este caso, bueno, estaban las reparaciones ahí también muy establecidas, también hay que desglosarlas muy bien y explicarlas, y nos faltó 2 puntos que son los principios. ¿Cómo se ve para este caso, por ejemplo, el principio de diversidad relacionado con el de igualdad, relacionado con no discriminación, todo esto que está también puesto en el punto 3 y 4, ¿no? ¿Cómo se exponen primero las características, cómo se ve la universalidad, indivisibilidad, indisponibilidad, integralidad, interdependencia? Y eso hay que explicarlo en cada sentencia que analicen. Y también cómo se ve los principios de igualdad, libertad, diversidad y dignidad. Claro, no todos los principios puede ser, en este caso, por ejemplo, en este caso de pueblos indígenas, igualdad y diversidad son claros, porque son pueblos indígenas. Y dignidad y libertad se pueden sacar. Dignidad, por supuesto, por la vida del pueblo, dignidad también, que en casi todos los casos, esos 3, eso se puede sacar, el de dignidad, y el de libertad, en el caso de aquí, se relacionaría con la toma de decisiones, ¿no? Y la disponibilidad de recursos para poder desenvolverse libremente ellos. Entonces todo eso lo tienen que argumentar, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de este caso, y en el caso de universalidad, indivisibilidad, indisponibilidad, integralidad e interdependencia, más bien tienen que tratar el tema de universalidad relacionado con la diversidad, en este caso, es decir, universalidad, pero es un pueblo, es la universalidad del pueblo. Y sus derechos indivisibles, eso se expresa muy bien en este caso, la indivisibilidad, porque se relaciona mucho tierra, territorio, forma de vida, cultura, todo esto se va relacionando, todos sus derechos se van relacionando unos con otros, solamente vinculados a propiedad y tierra o territorio. Igual indisponibilidad, que no pueden disponer el Estado de sus tierras, territorios, ni de sus bienes, ni de sus recursos. Integralidad e interdependencia también, ¿no? Como integralidad tiene que ver con indivisibilidad, y interdependencia es como se ve claramente en este caso, cómo unos derechos afectan a otros, ¿no? Entonces todo eso hay que explicarlo en el trabajo final, ¿vale? Entonces yo con esto ya terminamos. Si quieren comentar algo antes de irnos, con mucho gusto. Yo quería ver si me podía atender unos minutitos antes de, bueno, ya que termine la clase, profesora. Sí, algo que quieran comentar, algo de la clase, pasen lista y ya terminamos, porque realmente... ¿El lunes sí nos veríamos para dudas todavía? A ver, vamos a hacer lunes y miércoles asesorías en el horario de la clase, pero hágame la cita, puede ser colectiva, yo no tengo ningún problema de hacer una asesoría colectiva, pero si es sobre sus casos específicamente, podríamos dialogarlo y yo me conecto, no hay ningún problema. Yo me voy a conectar, pero ya va a ser ya como preparación de certificación solamente. Ya no vamos a ver sentencias ni mucho menos. Es asesoría en función de... ¿Tendría que ser dentro de sus horarios, profesora? Sí, el horario de la clase, ¿no? Ok. Es que yo sí quería una asesoría, pero la siguiente semana voy a estar apoyando lo de del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Es que estoy en la Secretaría.
de las Ajá. mujeres, entonces sí no voy a tener tiempo en las tardes. Ok, bueno, entonces me escribes y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Me escribes, Vero. No hay problema, pero escríbeme para ponernos de acuerdo tú y yo. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profesora. No, no, de nada. Bueno, el horario de la clase de la próxima semana es asesoría. Pero yo no vengo, no voy a explicar nada en el sentido de venir a volver a explicar conceptos, sino bueno, dudas que traigan, dudas sobre su caso o dudas en general sobre algún punto, no hay ningún problema. ¿Vale? Eso es lo que va a haber. ¿Listo? Sí, ok, Bueno, gracias. no, de nada, gracias a ti, gracias a todos los que participan y bueno, y también vienen todas y todos. Nos vemos el lunes. Gracias, Buenas profesora. Nos vemos, Gracias, chao. maestra. No, gracias a ustedes.